Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de YouTube. Una nueva semana que Dios nos regala y qué mejor manera de aprovechar esta semana si no es a través del estudio de la palabra de Dios. Cada día que el Señor nos da debe convertirse en una oportunidad de conocerlo más a Él para que Él pueda seguir transformando nuestra vida. Un fuerte abrazo allí donde te encuentras, si estás solo, sola, tal vez con la familia o en la iglesia, donde quiera que te encuentres en este momento, que el Señor pueda bendecirte y que el estudio de esta semana pueda ser de gran ayuda en tu vida y también pueda ser una oportunidad de compartir este estudio, este mensaje a otras personas. Si es que aún no me conoces, yo soy el pastor Anthony Araujo, yo soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y siempre es bueno poder tenerte en este lugar. Si por primera vez ves este video o alguien te mandó un enlace para que llegaras hasta aquí, yo quiero invitarte a que puedas unirte a la comunidad, que somos más de 92,000 personas, más o menos aproximadamente, pero quiero que tú también seas parte de esta comunidad porque en este canal todas las semanas hay un video, todas las semanas hay un video de estudio de la Biblia y durante esta temporada estamos estudiando y desarrollando acerca del libro de Marcos. Realmente es un estudio muy bonito. La semana pasada hemos tenido ya un contexto, un preámbulo y hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 1 del libro de Marcos. Así que si por alguna razón no tienes el estudio, pero tienes una Biblia en la mano, una Biblia física o virtual, yo te invito a que puedas estar conectado conmigo durante esta hora para que juntos, a través de la palabra de Dios, podamos conocer más acerca de Jesús y del plan de salvación que Él trazó para cada uno de nosotros. Así que, ¿dónde estás? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte el video porque ahora vamos a empezar. Y qué mejor manera si no es orando. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido buen Dios y Padre, gracias por el regalo de la vida y la oportunidad de aprovechar cada minuto para poder conocerte más a ti y a tu Hijo Jesús. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar a nuestro lado, que sea Él quien nos conmueva, que sea Él quien nos convenza de pecado, que sea tu Espíritu Santo quien haga aquella obra que nuestro carácter necesita. Permítenos conocerte más y conocer más acerca del ministerio de tu Hijo Jesús que desarrolló en esta tierra en favor del ser humano caído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a empezar el desarrollo de nuestro tema de esta semana, día domingo de la lección, que lleva por título Sígueme. Y esa era la palabra que Jesús usó para llamar a los 4 primeros discípulos. Vamos a conocer más acerca de ellos y de esa historia, qué fue lo que ocurrió y qué mensaje hay para nuestros días de este primer encuentro de Jesús con los discípulos. Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, los siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, los siguieron. Este encuentro también está registrado en el libro de Mateo, capítulo 4, y en el libro de Lucas, capítulo 5. Pero vamos a centrarnos para encontrar algunos aspectos interesantes que Marcos nos narra. Y el primero, sin lugar a dudas, es acerca del mar. El mar de Galilea, porque el mar de Galilea, queridos amigos, se convirtió en una parte fundamental del ministerio de Cristo. Fue a orillas del mar de Galilea que Jesús llamó a los discípulos, fue a orillas del mar de Galilea que Jesús alimentó a mucha gente, que Jesús sanó a tantísima gente, fue en el mar donde los discípulos pudieron ver diferentes milagros de Jesús, fue en el mismo mar de Galilea
donde Jesús se encuentra por última vez con los discípulos que narra Juan capítulo 21. Mar de Galilea, lago de Genezaret, tú lo vas a encontrar de otras maneras, es el mismo lugar. Y fue justamente en este lugar que Jesús llamó a Simón, hermano de Andrés, y Simón que es Pedro, y ellos estaban justamente echando la red en el mar porque eran pescadores. Si bien es cierto, Lucas lo narra de una forma diferente, es importante entender el concepto de qué era un pescador en aquel tiempo. Porque hablar de pescadores en aquellos tiempos era hablar de gente esforzada, de gente que requería ser muy paciente. Y ya te habrás dado cuenta por la historia bíblica, Pedro no era un hombre paciente, pero su trabajo requería paciencia. Paciencia para pasar muchas horas en el mar y esperando poder pescar. En esta historia sabemos muy bien que aquella pesca no sucedió, que habían trabajado tanto durante toda la noche, como dice el libro de Lucas, y nada, absolutamente nada, habían pescado. El trabajo de un pescador requiere de mucha valentía, entrar a lo profundo del mar, enfrentarse a las olas bravas del mar. Ese era Pedro, ese era Juan, ese era Santiago, ese era justamente Andrés. Hombres valientes, hombres esforzados, hombres que requerían de mucha constancia y de paciencia. Pero por más que este era el estilo de vida que ellos habían elegido, Cristo había trazado un propósito diferente para la vida de ellos. Y este es un punto muy importante en la lectura bíblica. Porque el texto dice que Jesús dijo lo siguiente: venid y os haré pescadores de hombres. Yo aquí quiero resaltar dos cosas y me gustaría que puedas tomar nota. Primero, quien toma la iniciativa siempre es Jesús. Quien decide llamar es Jesús. Y esto es exactamente lo mismo que te sucede a ti y que me sucede a mí. No somos nosotros quienes elegimos a Cristo. Es Cristo quien nos eligió primero a nosotros y somos nosotros quienes respondemos al llamado de Cristo. Este es un punto muy importante porque a veces, en mi caso, por ejemplo, yo soy pastor y siempre he recibido alguna pregunta con respecto al llamado que recibí de Dios para ser pastor. Y me dicen, ¿cómo tú elegiste ser pastor? Y yo siempre respondo, yo no elegí ser pastor. Yo acepté la invitación de Cristo para ser pastor. Y es exactamente lo que pasa aquí. Cristo toma la iniciativa, Cristo elige a estos hombres, y vamos a empezar hablando de Andrés y de Simón, llamado Pedro, pero Cristo no solamente los llama, Cristo no solamente los invita a convertirse en discípulos, sino que el texto bíblico dice, y os haré pescadores de hombres. Es decir, no solamente Cristo te llama, sino que Cristo le da un propósito a tu vida. Tú toda la vida pudiste ser un pescador, le decía Pedro, pero yo no quiero que seas más pescador de peces. Yo ahora quiero que seas un pescador de hombres. Mejor dicho, no quiero que continúes más en el estilo de vida que hasta aquí tú has tomado, sino quiero que ahora encuentres el propósito de tu vida en lo que yo tengo para ti. Mira esto. Esto no es fácil de responder. Porque cuando hablamos de Pedro, hablamos de un hombre que toda su vida había vivido de la pesca, que su familia había vivido de la pesca, que los sueños y los planes de ellos eran en base a la pesca. De hecho, cuando Jesús hace el milagro que Lucas 5 narra y llegan a pescar una gran cantidad de peces, como dice el texto bíblico, esa gran pesca tranquilamente era una pesca suficiente para vivir los próximos meses. Era una pesca tan grande que nunca antes se había visto, que era suficiente para pagar los estudios de los hijos, de los familiares, para poner un negocio nuevo, un comercio nuevo. Era más que suficiente. Pero aquella pesca que podía haber sido el salvavidas del futuro de la vida y de la familia de Pedro, era tan solo una excusa que tenía que abandonar para poder seguir realmente la verdadera inversión que él iba a hacer en su vida. Y la verdadera inversión no era esa pesca, la verdadera inversión era seguir a Jesús. Por eso, tal vez Dios te ha llamado
Dios te llamó para ser un pastor, para ser un médico, para ser un ingeniero. Dios te llamó para ser un líder en la iglesia. Pero tal vez el temor a abandonar lo que ya tienes te ha puesto en un lugar y en un espacio de tu vida que no sabes qué decidir o qué hacer. Es que es curioso. Cuando Jesús llama, Jesús no promete seguridad. Jesús no promete comodidad. Lo que Jesús te promete es darle un sentido a tu vida. Porque hay mucha gente que tiene tanto en esta vida, tanta cosa material, que no está mal, pero tiene tanta cosa material, pero que no tiene un sentido en su vida. Tiene un buen colchón para colocarlo sobre la madera de la cama, pero no tiene paz en su corazón. ¿Te das cuenta? Pero no solamente Jesús llamó a Pedro y a Andrés. Jesús también llamó a Jacobo, Santiago y a Juan. Jacobo es Santiago y a Juan. Había una diferencia entre Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Y esa diferencia tenía que ver con que el negocio de la pesca o la empresa pesquera de Santiago y de Juan hasta cierto punto era un poco mejor que la empresa que tenía Pedro y su hermano Andrés. Porque el texto bíblico dice que cuando son llamados por Jesús, Santiago y Juan dejan a sus jornaleros allí en el barco, es decir, dejan a sus trabajadores. La Biblia no dice que Pedro y Andrés tenían trabajadores. En cambio, Santiago y Juan sí tenían unos trabajadores. Por ahí el negocio era mejor para ellos dos. Pero date cuenta, no importa si tienes poco o si tienes mucho, cuando Dios te llama para que le dé un sentido a tu vida. Pero eso implica tomar una decisión. La Biblia dice en el versículo 16, y dejando al instante sus redes lo siguieron. Nunca pusieron en duda que aquel milagro que Jesús había hecho era más importante que la misma experiencia de seguir al que había hecho el milagro. Yo te pregunto en este día, ¿será que tú estás rechazando un llamado de Dios por miedo, por temor, por no querer dejar tu zona de comodidad, tu zona de confort? ¿Tienes miedo a lo que Dios pueda darte en el futuro o el camino que Dios haya trazado para ti? Puede ser posible, ¿sabes? Pero siempre la vida al lado de Jesús será lo mejor. Pedro, Santiago, Juan y Jacobo y Andrés, disculpen, lo entendieron muy bien. La pregunta es, si Dios este día te dice, sígueme, ¿cuál va a ser tu respuesta? El día lunes de la lección lleva por título Un inolvidable servicio de adoración. Parte del ministerio de Jesús, y diría yo, buena parte del ministerio de Jesús, tenía que ver con los encuentros que Jesús tenía con gente endemoniada. Vamos a leer qué nos dice la Biblia en el versículo número 23 y 24. Dice la palabra de Dios así. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Esta primera parte del texto revela algunas cosas interesantes, porque frente al ser más puro del universo, se encontraba un hombre impuro. Frente a la perfección de este universo, se encontraba la imagen de un ser imperfecto y acabado por el pecado. Aunque la Biblia no nos dice cómo es que llegó a ser un endemoniado, no es necesario ser tan ingeniosos para darnos cuenta que este hombre le había abierto el corazón al diablo poco a poco, pensando que podía controlarlo, hasta que un día se dio cuenta de que él había sido controlado por el diablo. Pero que hay una gran lección. Número 1, Jesús nunca se rinde contigo. Jesús nunca va a dejar
que pelees solo, sola tus batallas. Sin importar el pecado que te haya consumido, Jesús no te va a desechar. Jesús no te va a abandonar. Jesús no te va a dejar. El encuentro que muestra aquí Marcos, este encuentro es tan importante para Marcos, porque Marcos quiere decir a sus lectores y a nosotros que si hay alguien que vence todo pecado y que si hay alguien que puede vencer incluso al dueño y amo del pecado, es Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo este texto muestra que los endemoniados o este espíritu impuro, que luego se refiere en plural como si fueran varios, muestra que Jesús no era desconocido para ellos. Porque ellos mismos dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mejor dicho, aquí quieren referirse a Jesús como ser humano, como hombre. Pero más adelante dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Ya no se refiere a Jesús como humano, se refiere a Jesús como un ser divino. Pues mira qué interesante. Hasta los demonios sabían que Jesús era humano y era divino. Pero cuando los demonios dijeron esto, miren la actitud y la respuesta de Jesús. Versículo número 27. Entonces Jesús los reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Tal vez tú te preguntarás, pero pastor, ¿por qué Jesús mandó a callarlo al demonio? Si Jesús era hombre, Jesús era Dios, ¿por qué lo mandó a callar? Por una simple razón. Porque Jesús no quería que todos los que estaban presentes se enteraran que Él era el Mesías. Y tú dirás, pero pastor, es que eso puede ser absurdo o sonar un poco absurdo. Puede sonar, pero Jesús nunca hace nada que sea absurdo. Y aunque te parezca raro o extraño o curioso, muchas veces no necesitamos decir todo del Evangelio donde estamos. Es curioso porque a veces nos gusta enfrentar y mencionar todo lo que sabemos del Evangelio, y si esto implica atacar a alguien, se le ataca. Y Jesús dice, no, yo soy el Mesías, pero yo no quiero que todos se enteren que soy el Mesías. No ahora, no es el tiempo, no es el momento. Acá hay una gran lección que Cristo nos da a nosotros como hijos de Él, que somos llamados a predicar el Evangelio. Hay que ser prudentes. Todo tiene su lugar para decir las cosas. Todo tiene su tiempo para decir las cosas. Y cuando a veces queremos ir con todo para mostrar la verdad, Jesús dice, no, espera, todo tiene su espacio, todo es un proceso. Analiza las palabras de Jesús, reflexiona en las palabras de Jesús y pregúntate, ¿será que la manera en que compartes el Evangelio, además de hacerlo sinceramente, lo haces prudentemente? ¿O lo haces sin importar lo que el otro, que no conoce tu religión, que no conoce la verdad presente, al igual que nosotros que sí conocemos, a diferencia de nosotros que sí conocemos, igual tú atacas a esa persona? Bueno, es una reflexión que Jesús nos deja a nivel misionero. Pero hay otra reflexión que también nos deja este texto bíblico. Que donde habita Dios, no habita Satanás. Que donde habita la paz, no puede habitar el pecado. Donde habita Cristo, no hay espacio para alguien más. Y lo que hace Cristo con este hombre es devolverle la vida. Y tú dirás, pero no murió, pastor. Es verdad, no murió físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, estaba muerto. Y si este día yo hablo para alguien que se siente destruido emocionalmente, decepcionado de la vida, abrumado por las cosas que le ha tocado experimentar, si estoy hablando para alguien
que se siente culpable de su pasado. Dios no se ha rendido contigo. Y Él quiere revivirte. Él quiere darte una nueva oportunidad. Porque es Jesús el único que puede transformar nuestras vidas. El día martes de la lección lleva por título Más ministerio sabático. Pues no solamente ocurrió aquel encuentro con ese demonio en el día sábado o con este endemoniado en el día sábado, sino que continuó el trabajo misionero de Jesús. Yo no sé si dije esto la semana pasada, pero tenemos principalmente el día sábado. Debemos usar ese sábado para hacer obra misionera. Hay que hacer obra misionera. En la semana es mucho más difícil por el trabajo, los estudios y tantas otras cosas que tenemos. Pero el día sábado, amigo, joven, señorita, hermano adulto, por favor, salgamos a hacer obra misionera. Visitemos a los enfermos, llevemos alegría a los niños de lugares más pobres. Vayamos con Biblia en mano y un curso bíblico a entregar un estudio a alguien que lo necesita. Pero no quedemos sin hacer nada. Mira, Jesús tuvo, además de predicar el sábado, Jesús tuvo ese encuentro con este endemoniado. Pero no solamente eso, dice el texto bíblico que cuando salió Jesús de la sinagoga, Él fue a la casa de Pedro junto con estos 4 discípulos. Y en la casa de Pedro había una mujer que era la suegra de Pedro y estaba enferma, con fiebre, con su dolencia física. Pero miren qué es lo que ocurre. Vamos a leer el versículo número 31. Entonces Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Jesús no es solamente un ser todopoderoso. Jesús también es un amigo cercano. Jesús no solamente es capaz de sanar a gente extraña, como el caso de un endemoniado. Jesús también es capaz de entrar en la casa de sus amigos y sanar a sus familiares. Tú no eres un extraño para Jesús. Si tú caminas diariamente con Jesús, si a ti te gusta pasar tiempo en comunión con Jesús, tú no eres un extraño para Él. Pero quizá hoy estás afrontando la situación más complicada que te ha tocado pasar en tu vida. Tal vez estás enfrentando una realidad que nunca imaginabas tener que vivirla ahora. Tal vez una enfermedad tocó tu familia, la vida de un ser amado, tu propia vida. Pues Jesús no solamente trae sanidad a los extraños, Jesús también puede traer sanidad a tu vida. El texto me encanta porque Jesús no simplemente dice y hace que la persona sea sanada. Me gusta el texto porque Jesús se acerca. Y Jesús no solo se acerca, Jesús la tomó de la mano. Jesús entra en contacto con el ser humano caído. Jesús es capaz de abrazarte en los momentos más difíciles. Jesús es capaz de secar tus lágrimas en esos momentos de tristeza y de dolor. Porque Jesús no es solamente un ser extraordinario, grande y ser infinito. Él es también un amigo cercano. Y lo que hace Jesús es acercarse donde estaba la suegra de Pedro. La mira con mucho amor y la toma de la mano. Y Marcos, que suele usar palabras de rapidez, Marcos dice, e inmediatamente se le pasó la fiebre. Ahora, yo no quiero centrarme en el milagro aquí, porque Jesús es experto en hacer milagros. Yo quiero centrarme en la actitud de la suegra de Pedro luego del milagro que recibió. Porque el texto bíblico dice que luego de que la fiebre le pasó, ella servía a Jesús y a los discípulos. Yo pregunto en este día,
¿Cuál es tu respuesta al milagro que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué respuesta estás dando a aquella oración contestada que Dios en su infinita misericordia hizo? ¿Cuál es tu respuesta a aquel milagro en el pasado que parecía imposible, pero Dios lo hizo posible? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué le prometiste a Dios aquella vez que probablemente hasta el día de hoy sigue sin cumplir? Sabes que a veces es muy triste. Es muy triste querer que Dios haga milagros y nada más que eso. Es triste querer que Jesús solamente haga algo en nosotros, pero nosotros no hacer nada por Jesús. La actitud de la suegra de Pedro reveló el amor que ella tuvo hacia Jesús. El agradecimiento, esa actitud de agradecerle por haberla sanado. Pero cuando parecía que todo había acabado allí, pues no había acabado. La Biblia dice en el versículo número 32 que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Claro, lo que pasa es que había una ley judía que decía que solamente se podía sanar después de la puesta del sol de sábado. Un poco de no creer. Por eso a Jesús le hacían tanto problema cuando él sanaba gente en sábado. Porque la ley judía solo permitía sanar o ser sanado luego del día sábado. Pero Jesús dijo, no, si alguien está enfermo dentro de las horas del sábado, hay que sanar a esa persona. Es así. Y el texto dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, a Jesús le llevaron a la casa donde estaba, la casa de la suegra de Pedro, le llevaron enfermos, endemoniados. Mira lo que dice el versículo 33. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada, la lección anterior, que Marcos es mucho de generalizar? Y dice, todos los enfermos se fueron a la casa, toda la ciudad se agolpó inmediatamente. Bueno, son palabras donde Marcos intenta expresar y mostrar el gran ministerio que Jesús tenía en esta tierra. Y el versículo número 34 dice, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Te das cuenta? No era simplemente una casualidad que en el primer encuentro con el endemoniado en la sinagoga, Jesús le dijo, cállate. Sino que incluso los demonios que llegaron en la noche de ese mismo día, Jesús no les dejaba hablar. Porque Jesús creía que no era el momento para que todos sepan la verdadera, o mejor dicho, para que todos sepan la verdad. No era el momento. Por eso hay muchos lugares, hay algunas veces donde no es el momento. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar, todo tiene su espacio. Me encanta lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 225. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, Jesús, levantándose muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí hay algo que es importante. Jesús no dejó ni a uno sin ser sanado. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos dejado de visitar a alguien? Hemos abandonado a alguien que confió en nosotros para estudiar la Biblia, para conocer la verdad, para encontrar esperanza. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ya es suficiente, ahora que lo haga otro, ya hice mi parte? Jesús no pensaba así.
Jesús veía y él se aseguraba de que todos hayan experimentado paz y esperanza. Es lo que Dios pide a nosotros también. Mirar a nuestro alrededor, dentro y fuera de la iglesia, y ver quién se ha quedado sin paz y esperanza. Porque no podemos darnos el lujo de dejar a uno, ni siquiera a uno, sin conocer a Jesús. El día miércoles de la lección lleva por título El secreto del ministerio de Jesús. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Hemos visto a Jesús en esa faceta de predicador en la sinagoga. Hemos visto a Jesús en esa faceta de siempre tener encuentros con los endemoniados. Hemos visto a Jesús en la faceta de sanador, porque la gente se agolpaba y él veía y se aseguraba de que nadie se vaya sin ser sano. Pero hay una otra faceta que también llega a ser muy importante en el ministerio de Jesús. Y me refiero a la faceta de Jesús como un hombre de oración. Vamos a leer los 5 siguientes versículos del libro de Marcos capítulo 1. Acompáñame y leamos los versículos 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús era un hombre de oración. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Jesús, el creador del mundo, oraba. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos orar? No somos creadores del mundo, no somos Dios en esta tierra. Y por eso y con más razón necesitamos orar más. Es curioso porque así como el mar de Galilea se convertía en una parte importante en el ministerio de Jesús, otro lugar importante era el desierto. Porque después del bautismo, Jesús fue al desierto y allí vivió aflicción por 40 días, pero venció. Pero no solamente fue una vez. Era constante en el ministerio de Jesús alejarse de las multitudes e ir al desierto. Yo te pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el desierto? Yo pienso en 2 cosas. Número 1, soledad. Soledad. El desierto tiene una especie de estar solo, de estar perdido. Pero también el desierto es sinónimo de dependencia. Porque para poder sobrevivir necesitas únicamente depender de alguien. Pues Jesús iba a esos lugares solitarios. Y allí Jesús entraba en dependencia única de su Padre. Allí Jesús oraba. Allí Jesús expresaba por medio de la oración que dependía de su Padre. Y es exactamente lo mismo para nosotros, amigos. La oración es la expresión de la dependencia de Dios. La oración es la expresión de la dependencia de Dios. Cuando yo oro, yo le estoy diciendo al Señor, yo dependo de ti, yo necesito de ti. Pero cuando hago una vida solo y sola y lejos de Dios, sin estar en comunión con Él, lo que yo le estoy diciendo a Dios es, yo no necesito de ti, yo no dependo de ti, yo puedo hacer solo mi vida. Y tú puedes decir, pero pastor, yo jamás voy a decirle eso a Dios. Es que no necesitas decirle a Dios que no quieres que Él esté en tu vida. Pero cuando no oras, cuando no lees la Biblia, cuando no compartes la vida cristiana con otros, eso es lo que le dices a Dios. No se trata de qué digo, qué no digo, se trata de la actitud que yo tomo. Y mis actitudes reflejan y demuestran si dependo de Dios o simplemente dependo de mí mismo. Es así. Y cuando Jesús estaba orando, mira lo que ocurre. Versículo número 36 en adelante. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí
Marcos comienza a mostrarnos el enfoque de los discípulos y el enfoque de Jesús. El enfoque de los discípulos era que Jesús sea popular. El enfoque de Jesús es que Él no quería ser popular. El enfoque de los discípulos es que Jesús estuviera con la multitud. El enfoque de Jesús, es verdad, era que Él esté con la multitud, pero el objetivo era diferente. ¿Sabes por qué los discípulos buscaron a Jesús? Porque había mucha gente que necesitaba ser sanada. Y los discípulos, emocionados, buscaron al maestro y le dijeron: Jesús, hay mucha gente aquí que quiere que lo sanes. Pero Jesús no dijo: vamos a sanarlos. Jesús dijo: salgamos de aquí y vamos a otros lugares, no para sanar, sino ¿para qué? Para predicar. Porque para esto he venido, dice Jesús. Pero aquí hay una lección muy grande, que Jesús no quería ser conocido por ser un sanador, sino por ser un predicador, por compartir las buenas nuevas. Es interesante porque Jesús dice: salgamos y vamos a predicar. Jesús no dice: salgamos y vamos a sanar más gente. No. Y yo quiero dejar aquí en claro muy bien esto, porque yo he recibido muchas preguntas de parte de usted diciéndome: pastor, ¿por qué la iglesia no sana como otras iglesias? He recibido esas preguntas. ¿Por qué la iglesia adventista no hace campañas de sanación o de sanidad, de milagro de sanidad como otras iglesias? Por una simple razón, hermano. Porque si Jesús no quiso ser conocido por ser sanador, ¿por qué yo tengo que buscar ser conocido por ser sanador como iglesia? Jesús quiso ser conocido por ser predicador, un evangelista, alguien que comparta las buenas nuevas. La iglesia de Dios necesita ser conocida como tal, predicando la verdad presente, predicando el mensaje de los tres ángeles, predicando la verdad del arrepentimiento, de la salvación. Ese es el mensaje al cual Cristo nos llamó a predicar. Dios quiere que su iglesia sea conocida no por ser sanadora, sino por ser una iglesia predicadora. Porque para esto he venido, dice Jesús. Y esto es maravilloso, porque por eso vas a ver en otras historias que vamos a estudiar aquí en el libro de Marcos, cuando Jesús se encuentra con los enfermos y Jesús les dice: tu fe te ha salvado. No les dice: tu fe te ha sanado. Porque es verdad. Muchas veces Cristo puede no sanarnos. Yo no voy aquí a decirte: Cristo va a sanar todo lo que tú quieras en tu vida. Porque es que el milagro no depende de nosotros, el milagro depende de Dios. Yo desearía que todos aquellos que me están viendo y hoy están enfermos puedan ser sanados por Jesús. Yo anhelo de todo corazón y oro porque sea así. Pero siempre va a depender de la voluntad de Dios y tú más que nadie sabes esto. Pero si es que Cristo no te sana, Él quiere salvarte. Para Cristo, más importante que la sanidad es la salvación. Es tu salvación. Ora a Dios. Ora porque Dios puede hacer milagros. Él es todopoderoso. Pero si la voluntad de Dios es diferente a la tuya, no dudes que Él puede salvarte. El día jueves de la lección lleva por título: ¿puedes guardar un secreto? Bueno, ya sabes a qué secreto estamos refiriéndonos. De hecho, es el secreto mesiánico. Muchos lo consideran así, el hecho de que Jesús no quería
mostrarse como Mesías al inicio del ministerio. Lo hemos visto en la lección del día de ayer, en la lección del día de anteayer. Así que en este día, en el día jueves, Jesús aún continúa intentando mantener en secreto que Él es el Mesías. Vamos a estudiar esta historia. Y es el encuentro de Jesús con un leproso. Ahora, entendamos qué significaba la lepra o la enfermedad de la lepra en el tiempo de Jesús. Además de ser una enfermedad que podía matarte, era una enfermedad que te excluía de la sociedad. Era una enfermedad que al excluirte de la sociedad, te excluía de la adoración. Era una enfermedad que te impedía trabajar, realizarte como persona. ¿Me dejó entender? Pero además de eso, y además de ser marginado por toda la sociedad, porque el leproso tenía que estar aparte, fuera. Tristemente, ante la ley farisaica, era impuro. No ante la ley de Dios, ante la ley farisaica. Era impuro. ¿Y qué significaba que un leproso sea impuro? Que tú no podías tocar al leproso. Porque si tú tocabas a un leproso, tú te convertías en una persona impura. Yo te pregunto, ¿con qué ganas podría vivir un hombre leproso? Si socialmente era marginado, si laboralmente no tenía futuro, si económicamente no tenía para sostenerse. Mira, puede ser que hoy yo no esté hablando para un leproso, pero quizá hoy yo estoy hablando para alguien que se siente marginado por su familia, por sus amigos, por la sociedad, o alguien que simplemente perdió las ganas de vivir. Perdió las ganas de despertar en el día y enfrentar el mundo, porque no hay más ganas en esta vida. Tú tal vez no eres un leproso físicamente, pero sí eres un leproso emocionalmente. Cansado, cargado, luchando con la depresión, luchando con la ansiedad. Pues lo maravilloso de esta historia es que Jesús sí se acerca a los leprosos. La gente puede alejarse de ti, pero Jesús se acerca a ti. La gente se podía alejar de este leproso, pero este leproso cayó de rodillas y le dijo a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. Y miren la respuesta de Jesús. Vamos a leer el versículo número 41 y 42. Entonces Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Acá hay muchas lecciones que tú puedes extraer del texto. Una de ellas es que Cristo tiene el poder de hacer milagros y ese milagro puede ser un milagro instantáneo. Hay milagros que Dios hace en el tiempo, que duran, que es un proceso, pero hay milagros que son instantáneos. Jesús puede hacerlo. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque Jesús toma una actitud de hombre o de ser compasivo. ¿Qué es la compasión, hermanos? Y ese sí es un punto importante para estudiar en el día de hoy. ¿Qué es la compasión? Compasión no es sentir tristeza por la gente, pena por la gente. Compasión no es decir: ay, qué triste la vida de esta persona, ojalá alguien le ayude. Eso no es ser compasivo. Compasión es sentir tristeza por el dolor de alguien que te impulsa a ti a aliviar el dolor de esa persona. ¿Sabes por qué la gente buscaba a Jesús? Porque Jesús no solamente los abrazaba, Jesús no solamente oraba por ellos, Jesús les cambiaba la vida. Cuando Dios pide que seamos una iglesia compasiva, Jesús nos está diciendo: no solamente abraza, no solamente ores, cámbiale la vida a esa persona. Pero será tal vez que en vez de acercarnos a los leprosos, pecadores, nos estamos alejando de ellos
porque sentimos que no pueden estar con nosotros, porque son pecadores, porque son de una vida pecaminosa baja. ¿Sabes? Jesús no solamente sintió misericordia, Jesús extendió la mano e hizo algo que ningún fariseo había hecho. E hizo algo que ninguno de la sociedad había hecho. ¿Sabes qué era? Tocarlo al leproso. Porque aunque la ley farisaica decía no puedes tocar a un leproso, Jesús decía sí puedo, porque necesito acercarme al pecador, necesito acercarme al leproso. Tristemente, hermanos, a veces, muchas veces, nos convertimos como fariseos, que en vez de acercarnos a los sufrientes, a los dolientes, a los pecadores, a los considerados como la baja sociedad en esta vida, en vez de acercarnos nos alejamos. Pareciera que la ley farisaica está todavía vigente al día de hoy. Cuando Jesús mira a este hombre leproso, mira su condición y lo toca. Piensa por un momento conmigo, ¿cómo se habrá sentido este leproso de que alguien lo tocara? Después de tantos años sin que nadie lo toque, ¿cómo se habrá sentido este hombre de que Jesús sí lo tocara? Hermanos, hay una obra que hacer. Y no podemos hacer diferencias de quién sí y quién no. A quién le hago el bien y a quién no. Quién sí merece la salvación y quién no. No. Y Jesús sanó a este hombre. Pero miren lo que Jesús le pide al leproso. Versículo número 43 y 44. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Este hombre sanado recibió una indicación de Jesús y, como decimos en el término muy criollo, metió la pata, ¿no? Y lo digo así porque en realidad frustró este leproso sanado el plan de Jesús. Humanamente hablando, frustró el plan de